Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez. Maestro, qué gusto verlo. El gusto es mío, Juan Carlos, Ton, estudiantes en casa. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Igualmente, maestro Ton, bienvenido, qué gusto verte. Gracias, Juan Carlos. Hola, profe. Pues vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de quinto grado. Así que, si estamos listos, pues comenzamos, maestro. Pues comenzamos. Las clases anteriores hicimos un repaso de las principales características de algunos subgéneros narrativos y de los guiones teatrales. La finalidad fue contar con elementos que podamos utilizar para escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Uy, profe, ya estoy muy ansioso de escribir mi adaptación de un texto narrativo. Disfruté muchísimo apoyar la lectura dramatizada de la adaptación de un cuento en una sesión de sexto grado. Ya quiero escribir la mía. De hecho, Tony y yo comenzamos a explorar libros de cuentos, leyendas y fábulas para escribir nuestra obra. Pero, pues, profesor, ¿qué pasos debemos seguir? Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver los pasos que tendríamos que seguir. En primer lugar, vamos a seleccionar el texto o los textos que vamos a tomar como base. Después, vamos a leer con atención y analizar las narraciones que elijan para definir qué elementos tomaremos de ellas y cómo los vamos a transformar en una obra de teatro para ser representada. Más adelante, vamos a planear y realizar la escritura de nuestro guión teatral para finalmente llevar a cabo su lectura dramatizada. Juan Carlos, me decían que han avanzado en la búsqueda de textos. ¿Qué narraciones les han interesado? Pues buscamos en un libro de fábulas y leímos algunas, pero pues nos parecieron un poquito cortitas. Luego buscamos en un libro de leyendas, pero pues apenas alcanzamos a leer una porque era muy larga. Muy bien. Miren, yo les recomiendo que no se preocupen sobre la extensión del texto o de los textos originales. Pueden seleccionar los elementos de las historias que más les atraigan o pueden enriquecer la trama con su imaginación y con un elemento de otras narraciones. Profe, pero ¿cómo le hacemos para saber que nuestra adaptación está bien hecha y que no estamos inventando una nueva obra? Pues miren, les voy a mostrar, y vamos a ver los estudiantes en casa, los criterios para escribir nuestra obra de teatro. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. El primero es que la obra esté inspirada en los personajes de uno o varios textos narrativos. El siguiente, que su guión presente una historia que les interese y les guste. Uno más, que la historia sea coherente, con inicio, desarrollo y final. Y uno más es que podamos realizar la lectura dramatizada durante nuestra sesión de Aprende en Casa 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Uy, sí, profe, pero tengo una duda. Juan Carlos y yo encontramos unos cuentos de los hermanos Grimm y de Charles Perrault que me gustaron mucho y se parecen un poquito. Pero, ¿debo elegir uno de ellos para adaptarlo? ¿O puedo imaginar una obra de teatro tomando cositas de uno, de otro y de otro y de otro? Sí, los cuentos son Las hadas de Charles Perrault y La casa del bosque y La señora Hall de los hermanos Grimm. Y bueno, la verdad es que se parecen bastante y pues platicamos Tony y yo que podríamos imaginar una historia que conservara sus elementos esenciales, pero pues con nuevos personajes y situaciones que le den una vueltecita a la historia original. ¿Cómo ve, maestro? Me parece muy bien planteada su idea. Y, por supuesto, la podemos llevar adelante especialmente porque los límites de la adaptación de una narración a obra de teatro son amplios y, sobre todo, porque la práctica social del lenguaje que estamos trabajando se llama escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos, lo cual implica una mayor flexibilidad para jugar con la selección y las características de los personajes y, sobre todo, para imaginar la trama.
¡Guau! ¡Qué alegría! ¡Ay, porque esos cuentos han atrapado mi imaginación! ¡Ay! ¡Ay, no le digan a mi mamá, pero me hacen pensar en algunas de mis tías! Bueno, Tom, pues entonces comencemos, ¿no? Muy bien. Les propongo que hoy y en las siguientes 2 sesiones leamos detenidamente los cuentos que eligieron para analizar los personajes y la trama. Esto será el punto de partida para crear su obra de teatro. Hoy nos centraremos en los personajes de uno de los cuentos, a partir de las descripciones que se hacen de ellos, de lo que dicen y de su participación en la trama. ¿Les parece? Sí, claro que sí, profesor. ¿Por cuál comenzamos? Bueno, pues comenzamos por el cuento Las hadas de Charles Perrault, porque es el más sencillo. Sí, y además ya lo traemos preparado. Ok. ¿También? Muy bien, muy bien. Solo quiero pedir a los niños y niñas que nos acompañan desde casa que presten atención al cuento y tengan listo su cuaderno y su pluma para realizar con nosotros el análisis. Después, ustedes podrán llevar a cabo este tipo de lectura en las narraciones que hayan elegido. Juan Carlos, Ton, entonces, ¿nos comparten el cuento, por favor? Claro que sí, profesor. Las hadas, muy bien. Entonces, érase una vez una viuda que tenía 2 hijas. La mayor se le parecía en el carácter y en el rostro, que al verla ella era ver a la madre. Eran las 2 tan desagradables y tan orgullosas que no se podía vivir con ellas. La menor era el vivo retrato de su padre por la dulzura y la cortesía. Era además una de las más bellas jóvenes que se pudo ver jamás. Como solemos amar naturalmente a los que se parecen a nosotros, la madre estaba loca por su hija mayor y sentía al mismo tiempo una horrible aberración hacia la menor. La hacía comer en la cocina y trabajar sin cesar. Entre otras cosas, la pobre niña tenía que ir 2 veces al día a sacar agua a más de media legua de su casa y traer un gran canto lleno. Un día, estando en la fuente, se le acercó una pobre mujer que le rogó le diera de beber. «¿Cómo no, buena mujer?», dijo la hermosa joven. Y enjuagando enseguida el canto, sacó agua del lugar más claro de la fuente y se la ofreció, sin dejar de sostener el canto para que pudiera beber más a gusto. La buena mujer, después de beber, le dijo: «Sois tan hermosa, tan buena y tan cortés, que no puedo dejar de concederos un don». Pues era un hada que había tomado la forma de una pobre campesina para ver hasta dónde llegaría la cortesía de aquella joven. «Os otorgo el don», prosiguió el hada, «de que cada palabra que digáis salga de vuestra boca una flor o una piedra preciosa». Cuando la hermosa joven llegó a su casa, su madre la regañó por volver tan tarde de la fuente. «Os pido perdón, madre», dijo la pobre niña, «por haber tardado tanto». Y al decir esto, le salieron de la boca 2 rosas, 2 perlas y 2 gruesos diamantes. «¿Qué veo?», dijo la madre, muy asombrada. «Si parece que le salen de la boca perlas y diamantes. ¿Cómo es eso, hija mía?». Era la primera vez que la llamaba hija. La pobre niña le contó sencillamente todo lo que había pasado, sin dejar de echar una infinidad de diamantes. «Pues tengo que mandar a mi hija allá», dijo la madre. «Fijaos, Paquita, mirad lo que sale de la boca de vuestra hermana cuando habla. ¿No os gustaría tener el mismo don? No tenéis más que ir a sacar agua de la fuente y cuando una pobre mujer os pida agua, dársela amablemente». «Lo que faltaba, ir yo a la fuente», respondió la malcriada. «Pues yo quiero que vayáis», repuso la madre, «y ahora mismo». Se fue, pero sin dejar de refunfuñar. Cogió el frasco de plata más bonito que había en la casa. En cuanto llegó a la fuente, vio salir del bosque una dama magníficamente vestida que vino a pedirle de beber. Era la misma hada que se le había parecido a su hermana, pero había tomado el aspecto y los vestidos de una princesa para ver hasta dónde llegaría la descortesía de aquella joven. «¿Creéis que he venido aquí?», respondió aquella orgullosa malcriada, «¿para daros de beber? Como que he traído un frasco de plata para dar de beber a la señora. Me parece que tendréis que beber a morro si queréis». «No sois tan cortés que digamos», repuso el hada sin enfadarse. «Bueno, pues ya que sois tan poco complaciente, os otorgo el don de que cada palabra que digáis os salga de la boca una serpiente o un sapo». En cuanto vio la madre a su hija, le gritó: «¿Qué hay, hija mía?
¿Qué hay, madre mía?, respondió la malcriada echando 2 víboras y 2 sapos. ¡Cielos!, exclamó la madre, ¿qué veo? Su hermana es la causante de todo, me las pagará. Y enseguida corrió a pegarle. La pobre niña huyó y fue a ponerse a salvo en el bosque cercano. El hijo del rey, que volvía de casa, se encontró con ella y viéndola tan hermosa le preguntó qué hacía ahí sola y por qué lloraba. «Ay, señor, es que mi madre me ha echado de la casa». El hijo del rey, que vio salir de su boca 5 o 6 perlas y otros tantos diamantes, le rogó que le dijera de dónde venía aquello. Ella le contó toda su aventura. El hijo del rey se enamoró de ella, y considerando que tal don valía más que todo lo que pudiera aportar otra al matrimonio, la llevó al palacio del rey, su padre, donde se casó con ella. En cuanto a su hermana, se hizo tan aborrecible que hasta su propia madre la echó de su casa, y la infeliz, después de correr mucho sin encontrar a nadie que quisiera recibirla, se fue a morir en un rincón del bosque. Charles Perrault, Cuentos de Perrault, Madrid, Anaya 2010, páginas de las 177 a las 184. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Debo confesar que este cuento también es uno de mis favoritos. Además, cumple con las características típicas de los llamados cuentos de hadas. Uy, sí, ¿cómo no? Si el cuento se titula Las hadas. Bueno, aparte de eso, Ton, afortunadamente traigo algunas preguntas y materiales electrónicos de apoyo para que hagamos el análisis de personajes de este cuento. Comencemos con una pregunta. ¿Quién es el protagonista o el personaje principal del cuento? Y que me digan por qué. Yo, profe, yo sé. Muy bien, Ton. ¿Qué piensas? Yo pienso que es el hada. Su nombre da título al cuento, por eso es el personaje más importante. Perdón, Ton, pero creo que pues, la historia está centrada en la hija menor, ¿no? En el camino que sigue desde ser maltratada y poco querida en su casa hasta llegar a ser una princesa con una fuente inagotable de riquezas. Tienes toda la razón, Juan Carlos. El hada es la ayudante del personaje principal, quien le otorga los medios para transformar su situación y castiga a quienes le hacen daño. Es importante, pero no es precisamente la protagonista. Este papel recae en la hija menor. La narración se centra en ella y busca que nos provoque simpatía. Profe, pero yo tengo una duda. Si dicen que la hija menor es la protagonista porque cambia su situación, entonces la hermana mayor también se transforma. Pasa de ser la preferida de su mamá a ser despreciada por todos y a morir solita en el bosque. Además, es muy chistoso cómo responde. Así. ¡Ah, lo que faltaba! Ir yo a la fuente. ¡Oh, como que he traído un frasco de plata para dar de beber a la señora! Es interesante la idea de Ton porque incluso el personaje de la hija mayor tiene más diálogo que la hija menor. Y bueno, para los que trabajamos como actores, eso cuenta para saber el tipo de papel que tendremos principal o secundario, aunque a veces el antagonista también se considera entre los personajes principales. Así es, Juan Carlos. Está señalando algo muy importante. El papel de cada personaje en la historia puede estar condicionado por la perspectiva con la que se cuenta, en quién se centra la atención o sobre quién se busca despertar la simpatía del lector. También por la forma en que nos acostumbramos a interpretar las historias, según sus características. Sí, en los cuentos de hadas nos enseñaron que la Cenicienta, que Blancanieves o la Bella Durmiente son las protagonistas solo porque son princesas o llegan a serlo. Pero ya vimos y ya vivimos en una gran democracia. ¡Abajo los títulos nobiliarios! ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! ¡Sí! ¡Libertad! Está bien, qué bueno, aprovechamos el comentario. Qué bien que recuerdes el lema de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que este movimiento dio inicio a la caída de las monarquías en Europa? Pero vamos a tratar de centrarnos, por favor. Claro que sí, profesor. Bueno,
Entonces, bueno, entiendo que las características frecuentes en los cuentos tradicionales sería que, bueno, la madrastra y la hija mayor son las malas. Ujú. Y cumplen el papel de antagonista u oponente del personaje principal. Pero, si contamos la historia desde otra perspectiva, ellas podrían ser las protagonistas. Muy bien, Juan Carlos. Ton, tú también, ¿eh? Están descubriendo un espacio de libertad donde se abren posibilidades para crear su obra de teatro. Pero sigamos con con el análisis de los personajes. ¿Les parece? Muy bien. Sí, vamos a seguir. ¡Ay, estos descubrimientos me emocionan muchísimo! Va, hasta ahora identificamos algunos papeles que cumplen los personajes como la protagonista, sus oponentes y su ayudante. ¿Alguno cumple la función del ser amado de la protagonista? Este es un papel recurrente en los cuentos tradicionales y en muchos otros tipos de narraciones. Sí, yo sé. A ver, Ton, dinos. Es el príncipe. Y aunque él también se enamora de la muchacha, y qué bien se fija lo que sale de su boca. Así es, nada tonto el príncipe, ¿verdad? Bueno, para seguir analizando las características de los personajes, nos conviene hacernos al menos 3 preguntas. ¿Qué se dice de ellos? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es su situación social y afectiva? Veamos algunos ejemplos de este cuento. ¿Qué piensan Juan Carlos y Ton? Bueno, pues de la hija mayor y de la madrastra se dice al inicio del cuento que son desagradables y orgullosas. Sí, y también al inicio del texto y en otras partes se menciona que la hija menor es hermosa y es buena y cortés. Ujú. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿de quién es esta descripción? Puede tener el aspecto de una pobre mujer o el de una princesa vestida magníficamente. Puede ser la hija menor, que primero es pobre y luego se convierte en princesa. Ujú. Tienes razón, Ton, pero algunas de estas frases se usan para describir al hada cuando se aparece a cada una de las hermanas, ¿no? Primero como una mujer, un pobre, y luego como una dama vestida magníficamente. Muy bien, Juan. Ahora veamos lo que hacen los personajes y cómo incide esto en sus características. Por ejemplo, el príncipe estaba de cacería en el bosque. ¿Esto qué nos dice de él? Pues como es príncipe, tiene dinero, posesiones y criados. Entonces, no caza por necesidad, sino por diversión, ¿no? Esto implica que le gusta la acción y la aventura, lo que debe ser pues alguien fuerte y valiente, ¿no? Sí. Uy, pero ¿qué culpa tienen los animalitos del bosque? Solamente porque el príncipe quiera divertirse o presumir de ser fuerte y valiente. Tienes toda la razón, Ton. Ahora, nos parece cuestionable que alguien case animales por diversión, si no tiene la necesidad de alimentarse de ellos o de cubrir otras necesidades. Utilizando su piel, por ejemplo. Pero eso refleja los valores y las costumbres de la época en que se creó la narración. Oiga, profe, ¿y a qué se refiere con la situación social y afectiva de los personajes? ¿Eso duele? No, Ton, me refiero a que un personaje se caracteriza no solo por su forma de ser individual, sino por el lugar que ocupa frente a los otros. Por ejemplo, la madrastra es la que manda en su casa, ama a su hija mayor y odia a la menor. Ah, y la hija menor debe trabajar duramente por su relación con la madrastra. Y las 2 hijas la deben de obedecer. Así es, precisamente así es. Ujú. Yo también aprendí que los personajes tienen motivaciones, sentimientos o ideas que podemos deducir a partir de la forma en que se comportan. Tienes razón, Juan Carlos. Al profundizar en las acciones de los personajes, podemos descubrir sus motivaciones y forma de ser. Releamos el pasaje que aparece en su pantalla y analicemos un poco más a profundidad la forma de ser y las motivaciones de la hija mayor. ¿Lo lees, por favor, Juan Carlos? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Dice: pues tengo que mandar a mi hija allá, dijo la madre. Fijaos, Paquita, mirad lo que sale de la boca de vuestra hermana cuando habla. ¿No os gustaría tener el mismo don? No tenéis más que ir a sacar agua de la fuente, y cuando una pobre mujer os pida agua, dársela amablemente. Lo que faltaba,
Ir yo a la fuente, respondió la malcriada. Pues yo quiero que vayáis, repuso la madre. Y ahora mismo. Se fue, pero sin dejar de refunfuñar. Cogió el frasco de plata más bonito que había en la casa. En cuanto llegó a la fuente, vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida que vino a pedirle de beber. Era la misma hada que se había parecido a su hermana, pero había tomado el aspecto y los vestidos de una princesa para ver hasta dónde llegaría la descortesía de aquella joven. ¿Creéis que he venido aquí?, le respondió aquella orgullosa malcriada, ¿para daros de beber? Como que he traído un frasco de plata para dar de beber a la señora. Me parece que tendréis que beber a morro si queréis. No sois tan cortés que digamos, repuso el hada sin enfadarse. Bueno, ya que sois tan poco complaciente, os otorgaré el don de que a cada palabra que digáis os salga de la boca una serpiente o un sapo. Gracias, Juan Carlos. Ahora yo les voy a hacer algunas preguntas sobre lo que podemos inferir de la forma de ser de la hija malcriada. A ver, ¿por qué no le gusta trabajar? ¿Porque es floja? Bueno, si pensamos en los valores de la época, puede ser porque pues, pensar en un trabajo físico para ellos era lo que ocupaban, unas personas de una posición inferior, ¿no? Ah, muy bien. Ahora, si no le gusta trabajar, entonces, ¿por qué acepta ir a la fuente? Ya sé. Porque si no, la regaña su mamá. Más bien porque se da cuenta de que puede obtener un beneficio. Por eso toma el frasco de plata que pues, quiere quedar muy bien con el hada, ¿no? Ah, ¿y por qué se molesta cuando la dama ricamente ataviada le pide agua? Porque ella está esperando a que llegue la pobre mujer y no una princesa. Uh-huh. Esto nos sugiere que a la chica malcriada solamente le interesa cumplir su objetivo, dar agua a la pobre mujer para recibir un premio, pero pues no toma en cuenta los sentimientos o las necesidades de las personas que están a su alrededor. ¡Wow! Entonces el hada no solo la castiga por grosera, sino también por ser egoísta. Así es, vamos a verlo. Vamos a ver el texto precisamente para seguirlo. Esto contrasta con la forma en que la hija menor le da el agua a la pobre mujer. Le ayuda a sostener el cántaro para que pueda beber más a gusto. Entonces la hija menor trabaja duro no solo porque sea obediente y sumisa, sino porque toma en cuenta las necesidades y sentimientos de los demás. Y eso es lo que está en el fondo de su corazón. Creo que alguien está cambiando de preferencia sobre su personaje favorito. Creo que Tom se quedó pensativo, pero niños y niñas en casa, ¿este análisis les ayudó a descubrir las características y motivaciones de los personajes de este cuento? ¿Qué paso seguimos, Juan Carlos? A ver. Bueno, primero nos preguntamos sobre los papeles que cumplen los personajes en la narración: protagonista, oponente, ayudante y el ser amado. Y luego nos preguntamos qué se dice de los personajes, qué hacen y cuál es su situación social y afectiva. Exactamente. Finalmente, profundizamos en la forma de ser de los personajes a partir de la relectura de algunos pasajes. Muy bien. Aunque debo destacar que siempre que analizamos un texto, conviene leerlo varias veces para descubrir cómo se organiza y cuáles son sus detalles insospechados. Muy bien, pues mañana seguiremos con la lectura de otro de los cuentos elegidos por Tom y por Juan Carlos y comenzaremos a imaginar la trama de nuestra obra de teatro. Nos vemos pronto, estudiantes en casa. Tom, Juan Carlos, muchas gracias. Maestro Tom, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Claro que sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Hablemos de los personajes, de lengua materna español de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más.
Acuérdate, levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello